Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el material que estábamos viendo sobre rotación. Lo primero que vimos fue la cinemática, ¿verdad? De la rotación. Y luego pasamos a ver la energía cinética y los momentos de inercia. Y finalmente, en la clase pasada vimos el análogo rotacional de la segunda ley de Newton, ¿verdad? O la versión de la segunda ley de Newton en rotación. Voy a volver a escribir esa ecuación. Es torque neto externo es igual a la sumatoria de los torques externos y eso es igual ahí por ahí. ¿Ok? Ese es el análogo rotacional de la segunda ley de Newton. Y vean que enfatiza mucho en esta ecuación el hecho de que se escriba torque neto. Recuerden que la palabra neto aquí implica sumatoria, ¿verdad? Y externo, ¿verdad? Estamos sumando los torques externos al sistema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la tensión en una polea. ¿Ok? Esa tensión ejerce un torque externo, en donde el brazo de palanca dijimos que es el radio de la polea. Entonces, para el cálculo de los momentos de inercia, usamos esta ecuación. Torque es igual a fuerza por el brazo de palanca. ¿Ok? El martes que la vimos, yo no enfaticé mucho el signo, pero realmente aquí sería bueno ponerle más y menos, si ustedes desean, para que recuerden que el torque es un vector. Más adelante lo vamos a escribir como un producto cruz, pero por ahora no. Por ahora lo que nos interesa es calcular únicamente la magnitud. Por eso yo no le estoy poniendo flecha. Porque por ahí alguien en la hora de consulta me dijo, profe, usted el martes nos dijo que el torque era un vector, pero no le puso flecha. Entonces, claro, correctamente es un vector. Lo que pasa es que solo en este capítulo nos interesa calcular la magnitud como tal. O sea, multiplicar la fuerza por el brazo de palanca. Pero sí hay que ponerle un signo al torque en los problemas que estamos haciendo. Entonces, yo les dije por ahí martes que si el sentido de rotación del objeto es en el sentido horario, ¿verdad? Es decir, como giran las manecillas del reloj, pues ese torque, el convenio es que se busca. Y si el sentido de rotación es el sentido antihorario, pues entonces el convenio es que el torque es entonces positivo. H es antihorario, es el torque sería positivo. Es un convenio, ¿verdad? Igualmente puede ser que si lo ven en otro libro, el autor de ese libro lo adopte al revés. Entonces simplemente es un convenio, ¿verdad? Y hay que ponerle un signo para que a la hora de hacer el álgebra de los problemas se cancelen, ¿verdad? Y no quede un signo por ahí sobrando, ¿verdad? O faltando, ¿de acuerdo? Entonces, pues en algunos libros se van a encontrar esta ecuación del momento de torsión con un más menos ahí adelante. Eso quiere decir que usamos el más cuando el sentido de rotación es el de las manecillas del reloj y el menos cuando es en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, el problema que hicimos de la polea, del bloque que venía bajando, ¿verdad? Ese problema, realmente el torque, la polea estaba haciendo esto, ¿verdad? Es decir, volviendo al problema ese, la masa estaba de este lado, ¿verdad? Entonces, cuando esto desciende, realmente la polea está rotando ¿en qué sentido? En el sentido antihorario, ¿de acuerdo? Y por eso yo tomé esa suma de torques como positiva. ¿Está bien?
¿Una pregunta de esta parte? Estamos claros con eso. Más adelante lo vamos a calcular utilizando, poniéndole flecha. Y vamos a ver que se trata de un producto plus. Pero eso es hasta el otro capítulo, cuando entremos a ver momento angular. Pero por ahora lo manejamos así. En este capítulo el libro se lo da así. La otra cosa que le dice es que también la magnitud del torque se puede calcular de esta manera. Sí, se puede ver así también. Se puede calcular así o se puede calcular así. Torque es igual a la misma fuerza, ¿verdad? Tangencial, digamos, multiplicado por R. Y ese R es el L por el seno del ángulo. O sea, lo puedo escribir de esta manera. F seno de zeta o seno de phi por R. Y eso también es igual a F por L. ¿Ok? ¿Y eso de qué? ¿Por qué lo estamos haciendo ahora así? Bueno, resulta que es posible que cuando yo aplique la fuerza sobre la puerta, el ejemplo de la puerta que yo les daba, se acordarán que yo les dije que imagináramos una puerta vista desde arriba, ¿verdad? Entonces, cuando usted toma el llavín, aplica una fuerza de esta manera. Y dijimos que el pivote, ¿verdad? Digamos, el eje de rotación, la distancia perpendicular es el brazo de palanca. ¿De acuerdo? Entonces, si la fuerza está así, ¿verdad? Si esto es perpendicular, pues como calculo el torque es F por L, ¿cierto? Pero es posible que la fuerza no esté de esa manera, sino que esté siendo aplicada, si esta es la puerta y este es el llavín, que la fuerza esté siendo aplicada así, que haga un ángulo acuerdo, para que la fuerza no esté sobre el eje X, sino que esté una fuerza inclinada. También hay torque, ¿cierto? Porque aunque la fuerza esté inclinada, igual cuando se aplique va a producir la rotación y vamos a poder abrir la puerta, ¿cierto? Entonces, esta versión del torque, cuando tiene un ángulo, se refiere a la componente tangencial. Y esta componente tangencial, esto que ustedes ven aquí, es este F seno de phi. Entonces hay que identificar ese ángulo, ¿verdad? Si hubiera un problema, así, ¿verdad? Que tenga una fuerza que hace un ángulo. ¿Ok? De lo contrario, si no es así, pues entonces es el caso F por L, ¿verdad? Donde yo conozco la distancia desde el pivote perpendicularmente a la línea de acción por donde pasa la fuerza. Aquí lo importante es tener en mente siempre que la L, el brazo de palanca, siempre es la distancia desde el pivote, o sea, desde el eje de rotación, perpendicularmente a la línea de acción por donde pasa la fuerza. Entonces, uno lo que hace, yo para ayudarme, para recordar, lo que siempre hago es que prolongo la línea de acción donde está la fuerza. O sea, identifico el vector, ¿verdad? La fuerza. Prolongo la línea de acción, ¿verdad? A ambos lados del vector y luego me fijo cuál es la distancia perpendicular a esa línea de acción. Y eso va a ser el brazo de palanca. ¿Ok? Entonces, quería retomar esto del torque porque como por ahí ya me y esto no se había aclarado bien, ¿verdad? Entonces, ya ahora sí sabemos que el torque tiene un signo, ¿verdad? Hay que ponerle un signo con ese convenio. Entonces, podemos usar, si ustedes quieren, usar ese convenio y entonces es el que usa el libro, ¿verdad? Entonces, con eso es que se le pone, ¿cómo se dice? El signo al torque cuando hacemos la sumatoria de torques. ¿No? Entonces, vean que de este lado es suma de torque. Este lado es torque 1 externo, torque 2 externo, torque 3 externo y así sucesivamente, ¿verdad? Pero el hecho de que sea una suma no implica que todas las cantidades son positivas. O sea, es una suma con signo. Es decir, este torque puede ser positivo, este puede ser negativo, el siguiente también es negativo, dependiendo del problema en cuestión, ¿verdad? ¿Okay? Y del lado derecho es I por alfa.
¿verdad? Donde I es el momento de inercia. ¿Ok? Ese momento de inercia ya lo tenemos en una tabla, ¿verdad? Vamos a trabajar con un aro, con un cilindro, con una esfera, ¿verdad? Ya está dado, no hay que calcularlo. Simplemente es buscar en la tabla cuál cuerpo rígido, de cuál cuerpo rígido se trata. ¿Ok? Bueno. Profesor, una pregunta. En ese caso, R, ¿qué simboliza en la fórmula que tiene el seno? Ok, sí, en ese caso, la R viene a ser las veces del brazo de palanca. Es un asunto de notación en el libro que usan esa R, pero realmente esa R pues es la distancia del pivote, o sea, de donde está el eje a la línea de acción por donde pasa la fuerza. O sea, esta R es esta L. Lo que pasa es que el libro, pues yo estaba viendo eso, ¿no? Usan esa notación, yo la estoy siguiendo, pero realmente es el brazo de palanca. Ok. Solamente que en esta versión. Y ese ángulo. Ese ángulo es el ángulo que está entre la fuerza y el brazo de palanca. ¿De acuerdo? Entonces, entonces ahí donde usted lo dibujó, digamos, en si el la otro fuerza sentido, está, porque si no ahí sería con coseno, ¿no? sí, tiene razón. Digamos, si la fuerza está aplicándose así, de esta manera, y este es el pivote, digamos, y entonces yo tengo que buscar el ángulo adecuado, ¿verdad? De manera de que use esta componente, seno. Entonces ya depende del problema, ¿verdad? Porque si esta fuerza está así, tiene un componente perpendicular y tiene un componente paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, de estas dos componentes, ¿cuál hace torque? ¿El perpendicular a la puerta o el paralelo? ¿Cuál es el que produce la torsión? El perpendicular. El perpendicular, claro que sí. Entonces, habría que ver cómo defino ese ángulo para que esta sea la componente F seno de A y esta sea F coseno de A. ¿Está bien? Ok. O sea, siempre necesito la fuerza, siempre necesito la componente cuya línea de acción sea perpendicular al brazo de palanca. Esa es la idea, ¿verdad? Pero la R viene a ser el brazo de palanca. Gracias. Bueno, entonces, otra cosa es que, pues, aquí estamos viendo la rotación sin deslizamiento, ¿verdad? Es decir, el problema que hicimos el martes, era una polea cuyo eje no se mueve. Es decir, es una polea que está pegada en una pared, algo así, ¿verdad? Entonces se le había puesto de este lado una cuerda y aquí se le había colocado una masa M. Pero el eje está fijo. ¿Okay? O sea, únicamente hay rotación. Imagínense, por ejemplo, una rueda de un aro de bicicleta, ¿verdad? Si lo ponemos en algún sitio, ahora si lo colgamos de un clavo del centro, ¿verdad? Y le hacemos así, el eje está fijo, ¿verdad? El eje no se mueve y únicamente el cuerpo rígido está rotando con respecto a ese eje. Entonces, el libro de eso le llama rotación sin deslizamiento. Y entonces le dice que las ecuaciones para la V, la V tangencial, es omega por R. Y para la aceleración tangencial es alfa por R. ¿Ok? Pues a esta condición le llaman rotación sin deslizamiento. Que lo usamos en el problema, ¿verdad? O sea, ya esto lo habíamos visto, ¿verdad? Solamente que no lo enfaticé así. Pero lo que quiero que vean es que la polea está fija en un punto y esto solamente puede rotar. ¿Cuál sería un caso en donde que sea distinto? Bueno, imagínense que tuviéramos un carrito, que también hay de esos problemas, ¿verdad?
Tenemos un carrito y la polea está montada aquí. Y ahí está el eje, ¿verdad? Pero entonces ya ahora ese eje, ¿qué pasa? La polea no solamente rota, sino que también, ¿qué pasa? Se traslada. Entonces el eje ya, este eje, no solamente la polea va rotando, sino que también se va trasladando. Ese es otro caso, que ahora lo vamos a ver. Pero el que estamos viendo ahora es rotación sin deslizamiento. O sea, la polea, el cuerpo rígido no está conectado, perdón, no está en contacto con ninguna superficie. Es a lo que quiero llegar. Y entonces la velocidad tangencial es omega por r y la aceleración tangencial es alfa por r. No confundan esto con esto. ¿Okay? Ese es el caso de la cinemática, ¿verdad? El cuerpo también es el cuerpo rígido, pero estamos ahora fijándonos en una partícula. ¿De acuerdo? O varias partículas. Por ejemplo, el problema que hicimos de las masas que estaban en los vértices del cuadrado. Cuidado, ¿verdad? Son iguales, pero físicamente, es decir, se aplican a problemas físicos distintos. Aquí son partículas y aquí es un cuerpo rígido. ¿Okay? Entonces, por eso usan la R mayúscula para darle a entender, es decir, para ayudarle a recordar a uno que se trata de un cuerpo que estamos tomando en cuenta sus dimensiones. ¿Okay? Y aquí son partículas. Bueno, entonces eso, el libro lo dice que es rotación sin deslizamiento. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora objetos rodantes. Ahora sí. Objetos rodantes. O lo que le dicen también rodamiento. Entonces, rodamiento es cuando tenemos un cuerpo que no solo está rotando, sino que también está sobre una superficie. Imagínense una rueda de bicicleta. Entonces, es una está sobre una superficie. Entonces, a esto le llaman rodamiento, porque ahora hay traslación. El rodamiento, rodadura, lo dicen también, ¿verdad? Ahora la rodadura es la combinación de traslación más rotación. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo no se desliza, no resbala, ¿lo ven? Sino que va rotando en una omega y su centro de masa se va trasladando con una velocidad del centro de masa. En la diferencia con la polea que hicimos el martes, ¿verdad? En el caso de la polea, solo tiene rotación. ¿Ok? Todo su movimiento es debido a rotación. ¿Okay? Entonces, aquí, y en el caso anterior, el eje no se traslada. ¿Okay? Ahora en rodadura, el cuerpo está en contacto con la superficie. Y entonces va rotando y también se va trasladando. ¿Okay? Entonces, ese es un caso que lo podemos resolver también usando el análogo rotacional de la segunda ley, o le podemos meter energías. Ya vamos a hacer un problema de eso. Entonces, aquí las condiciones son estas. Bueno, el centro de masa es igual a omega por R. Ya el centro de masa es alfa por R. ¿Okay? Pues vean que ahora en rodadura son las mismas ecuaciones, solamente que ahora
hay que tener el cuidado de que esta V y esta A son las del centro de masa. ¿Okay? En el caso anterior no nos interesaba eso. ¿Por qué? Porque el centro de masa no se movía. Entonces no hacía falta eso. Pero ahora sí, aquí vean que las tenemos que escribir poniéndole ese subíndice, ¿verdad? Para hacer la, ¿qué diríamos? La salvedad, ¿verdad? O la excepción, o para ayudarnos a recordar que es rodadura, que el cuerpo no solo está rotando, sino que también se está trasladando. Entonces vean que ya hemos escrito esta ecuación, o sea, es la misma, solamente que hay que tener cuidado dónde la estamos aplicando. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo nuevo aquí? Bueno, que ahora la energía cinética total en rodadura, la energía cinética total es la de traslación, que es un medio de la masa del cuerpo, por su velocidad, pero no cualquier velocidad, la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la parte de rotación, que es un medio de la I, pero no cualquier I, la I del centro de masa, por la omega al cuadrado. Entonces, vean que ahora en rodadura, el centro de masa está involucrado en ambos términos, por lo que estamos viendo, ¿verdad? No solo rota, sino que también se traslada. Entonces, vean que para que esto rote, para que esto pueda rotar, tiene que haber una fuerza de fricción. De lo contrario, la superficie estaría pulida y el aro, cuando uno lo tira, se iría resbalado, como dice la gente, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que haber una fuerza de fricción. Es una fuerza de fricción por rodadura. Es lo que hace que el cuerpo rote. Por ejemplo, los que juegan esta cosa, boliche, ¿verdad? Conocen ese juego, ¿verdad? Es una bola, meten los dedos ahí y ellos aprenden técnicas para tirar la bola, y yo antes pensaba que era tirarla nada más, ¿verdad? Y no. Es decir, tiene su ciencia, ¿verdad? Es decir, ellos necesitan que la bola se deslice, es decir, que no rote completamente, sino que se deslice. Entonces, no sé si han visto a estos que juegan boliche, que cuando la van a tirar hacen como que se agachan, ¿verdad? Y es produciéndole ese efecto para que la bola comience a rotar, pero que también resbale, ¿verdad? Entonces, ahí se aplica esto, ¿verdad? Entonces puede ser que resbale. Entonces, si resbala, no es rodadura, o rodamiento, ¿verdad? Para que haya rodadura tiene que haber traslación y rotación. Pero puede ser el caso en donde el cuerpo rígido no rota por un instante, sino que únicamente se traslada. ¿Sí? Entonces, para este caso, para rodadura, el torque es el torque neto, pero ahora es del centro de masa. Y es igual a la I del centro de masa por el. Vean que es la misma ecuación, el mismo caso de la segunda ley, es la segunda ley, solamente que ahora aplica al caso de que haya transmisión y rotación. Y el otro caso que menciona ahí es rodamiento con deslizamiento, que era el que yo les decía ahora del efecto que le dan a las bolas de billar, perdón, a las bolas estas de los bolos, ¿verdad? Entonces es rodamiento con deslizamiento. Entonces, a ratos hace rodadura y a ratos se desliza. O sea, es un efecto que se produce sobre. Bueno, entonces, estos son, digamos, lo podemos ver como tres casos, ¿verdad? Si quieren, el libro lo tiene más o menos así. Los tres casos son rotación pura, ¿verdad? El caso de la polea, que hicimos el martes, eso es rotación pura. El segundo caso es rodadura o rodamiento, ¿verdad? Que eso es rotación más traslación. ¿Okay? Y el tercer caso es
rodamiento con deslizamiento. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si hacemos un par de problemas de este material para apreciar la diferencia. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí de esto. Profesor, no entendí la diferencia entre el segundo y tercer caso. Entre el segundo y el tercero. En el segundo hay rotación y hay traslación. O sea, Siempre. en el segundo caso, sí, siempre. En el segundo caso, en ningún momento la bola o el objeto resbala. O sea, no se desliza. Aquí no hay deslizamiento. O sea, cuando lanzan la bola de bolos o lo que tire, va trasladándose y va rotando gracias a la fricción. Y en el otro caso, el tercero, pues lo que va a pasar es que el objeto rígido desliza. Ok, van a haber momentos en ese tercer movimiento en que la bola se va trasladando, pero no va rotando. Es así. Correcto. Es decir, se traslada porque, es decir, se desliza como que si fuera una partícula, pero imagínese que no es una partícula, es un cuerpo con dimensiones. Y en ese caso, en que solamente se traslada, pues es el caso típico que hemos visto, digamos. Es el caso que hemos visto, pero lo hemos visto para partículas. Ok. Lo venimos viendo desde que comenzamos a ver la cinemática, lo hemos visto, pero para una partícula. Ahora la diferencia es que en el rodamiento con deslizamiento ya no es una partícula, sino que es un cuerpo rígido. Ok, entonces en ese caso que solamente se desplaza el segundo término de la ecuación que está detrás suyo, se vuelve cero. Se vuelve cero, claro que sí, no hay velocidad angular en ese instante. Entonces habría que tratarlo como una partícula, pero, perdón, lo estoy diciendo mal, hay que tratarlo como un cuerpo rígido y entonces tiene dimensiones. O sea, hay que tomar en cuenta la velocidad del centro de masa, la aceleración del centro de masa. ¿Verdad? Es el caso en donde no es una partícula. Ok, y la última pregunta es, ¿esa VCM igual a omega por R es la misma que está en la fórmula, ¿verdad? Al cuadrado. Esa es la misma que está aquí arribita. Tiene razón. Sí, es la misma. Es VCM. Ok. Sí, el libro les pone minúsculo. Una cosa es que yo estoy con la copia del libro y el libro ¿cómo se llama? Si él no le usa la V curva, sino que soy yo el que la pongo para recordarme que es la velocidad del centro de masa. Entonces, aquí, vea que la hemos escrito de tres formas distintas, ¿verdad? En el caso donde hay rotación, esta V es V tangencial, es omega por R, y esta es A tangencial, y eso alfa por R. ¿Okay? Entonces, esto es rodadura, esto es rotación. Y esta otra cosa es, cuando las escribimos así, V igual omega por R y A igual a alfa por R con R minúsculo, es cuando estamos tratando, digamos, la cinemática de una partícula que está pegada o que está pegada a un eje de rotación. Vean que son iguales, ¿verdad? Solamente que en rodadura, esta es la U del centro de masa y esta es el A del centro de masa. Aquí no, son los tangenciales, porque lo que nos interesa es la masa que está cayendo, la polea que está rotando, no, porque el eje está fijo, ¿verdad? Pero sí nos interesa la partícula que va cayendo. Entonces, para esa partícula, esa V y esa A son los valores tangenciales. Bueno, entonces, otra cosa es que este eje se le llama el eje instantáneo de rotación. ¿Por qué le llaman el eje instantáneo de rotación? Porque en todo instante está en reposo. Eso precisamente es lo que hace el efecto de la rodadura. O sea, siempre este punto está en reposo, su velocidad cero. ¿Sí? Bueno, entonces, para tener esto más, irlo aclarando, ¿verdad?
Voy a borrar por aquí. Y la otra cosa que no dije, o no recuerdo si lo dije, es que también estos problemas se pueden hacer por, ¿cómo se llama? Por fuerzas, ¿verdad? O por energías. Entonces, vamos a ver este caso. Es un plano inclinado. Hay un ángulo cita. Y aquí arriba se puso un cilindro. Y el cilindro llega abajo. Entonces recorre una distancia L. Y se suelta o se libera en una altura H. Estos son cilindros. ¿Cuál era la inercia del cilindro? La inercia del centro de masa, un medio de m r cuadrado, ¿verdad? Está en la tabla de los momentos de inercia. Entonces, vamos a leer el enunciado del problema. Dice así: un cilindro sólido de masa m y radio r rueda hacia abajo, sin deslizamiento, por un plano inclinado de longitud L y altura h. Y le dice, halle la velocidad de su centro de masa cuando el cilindro llega a la parte más baja. O sea, cuando llega aquí. Entonces, le está diciendo que calcule. ¿Qué le está dando? Le dice que el cilindro tiene el radio R, tiene masa M, y viene rotando con una omega, ¿verdad? Y tiene una velocidad del centro de masa. Entonces le dice que cuál es la velocidad del centro de masa cuando llega aquí. Búscame el momento que llega abajo. Entonces, ok, yo lo voy a hacer por energías primero y luego lo hacemos por el análogo rotacional a ver cuál le gusta más, ¿verdad? Entonces, por energías, bueno, vean que es rodadura, ¿no? Es un caso de rodadura, es como, digamos, el segundo caso si lo queremos clasificar. Entonces, hay rotación y hay traslación y lo voy a hacer por energías. Entonces, por energías, pues le voy a poner, es un sistema aislado, ¿verdad? Entonces, al ser un sistema aislado, el cambio de la energía mecánica tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y esto es delta K, delta U gravitacional, es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto es K final menos K inicial, pero K inicial es 0, porque es decir, sale de reposo. El enunciado dice que un cilindro rueda hacia abajo, o sea, le está diciendo, le está dando la idea de que lo soltaron. Si lo sueltan, sale con velocidad inicial 0. Entonces, toda la energía cinética inicial es 0. Entonces, solo queda un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de la I del centro de masa, por omega al cuadrado, más el cambio de la energía potencial gravitacional. Entonces, pongo el nivel de referencia, yo lo puse aquí abajo. Entonces, en donde yo pongo el nivel de referencia, la energía potencial vale 0. Quiere decir que para mí el delta U es 0 menos la energía potencial inicial. Toda la energía potencial inicial aquí arriba es M, la masa del cilindro, que por la altura, en este caso es H. Y esto es igual a 0. Y vuelvo otra vez aquí, queda un medio de la masa por la velocidad del centro de masa, que es lo que queremos despegar, ¿verdad?
más un medio de la I. La I es la inercia del centro de masa, medio de mr cuadrado, por la omega. En cuadradura, el V del centro de masa es omega por R. Entonces, omega cuadrado es V del centro de masa al cuadrado entre R al cuadrado. Menos M por E por H. ¿Y H qué es aquí? Vean que seno del ángulo, cita, es el opuesto entre la hipotenusa, que es la longitud del plano. Entonces H aquí sería L por el seno del ángulo. Y esto sí lo va a hacer. Vean a ver qué les parece. Nuevamente, este lo dejo igual. La inercia del centro de masa la cambio por su valor, su cilindro, ¿verdad? El omega lo despejo de la condición de rodadura y lo llevo al cuadrado, ¿no? Y aquí me queda mg, L, seno de 18. Entonces de aquí vean que la n está en los tres términos, ¿verdad? Entonces me la puedo quitar de encima. Y entonces lo que hago ahora es que despejo. Despejando me queda esto. Entonces así, bueno, me queda v del centro de la masa al cuadrado entre 2 más un cuarto. 2, este R cuadrado se va por este R cuadrado y me queda un cuarto del centro de masa. V del centro de masa cuadrado entre 4 es igual a M por G, hacer esto de este lado, por el L seno de 5. Se puede quedar en términos de H, ¿verdad? No importa, porque las dos cosas no hay necesidad de pasarlo, de poner el seno. Así que esto podría quedar también así, despejando, quedaría entonces, ¿cuánto da eso? 4 entre 2, 2, ¿verdad? Puede quedar también en términos de H, ¿no? Entonces, el centro de masa de raíz cuadrada de quién? De 4 tercios de G por H. Y ahí está la velocidad del centro de masa. Vean que si solo hay deslizamiento, es una partícula. O sea, nos podemos imaginar que es una partícula. Y ya sabemos que eso sería ¿cuánto? V igual raíz de 2 por G por H. Bueno, si no fuera un cilindro, sino que fuera, qué sé yo, una cajita. Hicimos en conservación de la energía, ¿verdad? Sería 2 por G por H. Entonces vean que esto de aquí, el centro de masa es raíz de 4 tercios. La raíz de G por H. Es raíz de 2 por la raíz de G. Y ese 4 tercios, no sé cuánto da. Vamos a sacarlo. ¿Cuánto da esa raíz? Hagámoslo un momentito para ver. La raíz de 4 dividido por 3. Pues 1.15 me da a mí. O sea que esto sería, el V del centro de masa sería 1.15 por la raíz de G por H. Y esto sería, la raíz de 2 es 1.41, ¿verdad? Por raíz de G por H. ¿Quién es mayor? Este 1.41 es mayor que 1.15. Entonces, ¿qué podríamos concluir de eso? Si tuviéramos un plano inclinado donde soltamos el cilindro y soltamos también una partícula para que se deslice, ¿qué podríamos decir? Podríamos concluir. Yo tengo una mesa, tomo un plano inclinado y suelto una partícula, una cajita, y suelto el cilindro. ¿Qué pasa cuando llegan abajo? O más bien la pregunta, ¿quién llega primero? La
partícula, ¿verdad? Llega primero. Porque vean que la velocidad es mayor, 1.41, ¿verdad? Independientemente de la masa del cilindro y de la masa de la partícula. Entonces, esto es porque, bueno, toda la energía cinética está, ¿cómo se dice? Es traslación. Sin embargo, en el cilindro hay que repartirla, ¿verdad? Una parte es rotación y otra parte es traslación. Entonces, nadie me ha preguntado algo, ¿verdad? Y yo esperaría que alguien pegara el grito cuando puse eso. Cuando puse el delta de la energía mecánica es igual a cero y nadie dijo nada. Yo les dije que para que haya rodadura tiene que haber fricción. ¿De acuerdo? Si hay fricción, o sea, tiene que haber fricción para que el cuerpo pueda rotar, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que aquí estemos usando la conservación de la energía? ¿Quién me puede aclarar eso? Porque si hay fricción, ¿verdad? Eso es lo que hace que rote. Si no, habría deslizamiento únicamente. ¿Qué es lo que estamos, cómo podemos justificar que el hecho de que use la conservación? Vean que ese es el eje instantáneo de rotación, este punto, ¿verdad? Entonces, ese punto, en todo momento que dije yo, está en reposo. Entonces, si está en reposo, no se desliza. Y si no se desliza, no hay transferencia de energía hacia el y no hay trabajo hecho por la fuerza de fricción. O en otras palabras, la fuerza de fricción que actúa en el punto, en el eje instantáneo de rotación, no realiza trabajo en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces se puede considerar en ese momento el sistema aislado. Y por eso yo usé cambio de E igual 0. ¿Está bien? Bueno. Vamos a volver a hacer el problema. Esto es por energías, ¿verdad? Vamos a hacerlo ahora usando el análogo rotacional de la segunda ley. A ver qué otra información le podemos sacar, ¿verdad? A ver si llegamos a eso. 4/3 de F por así. Okay, ahora vamos a hacer el problema por dinámica. Vamos a hacer por dinámica. Entonces, para hacerlo por dinámica, necesito utilizar la ecuación de la. Entonces, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre primero, sobre el cilindro. Entonces, yo voy a poner aquí el cilindro y le pongo un sistema de referencia inclinado. Este es el eje X, este es el eje Y, y vamos a identificar las fuerzas. ¿Qué fuerzas están ahí? La fuerza normal, peso, y las componentes, ¿verdad? Del peso, que son el mg, que es el ángulo, entonces este es el ángulo aquí, cita. Este es mg, que era esto, 0, ¿verdad? Y este es el componente tal, la mg coseno. ¿Qué otra fuerza está ahí? La fricción, ¿verdad? F, y este es el centro de masa. Y aquí viene rotando como una omega. ¿Sí? Y pues, yo creo
Creo que ahí están todas las fuerzas ya, ¿verdad? Normal, peso, las componentes de peso, la fricción, que actúa aquí en el eje instantáneo, para no dejar que el bloque, perdón, que el cilindro resbale. No queremos que resbale. Entonces, resbala, esa fuerza no realiza trabajo. ¿Okay? Entonces, hacemos suma de fuerzas. Suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas son? La fuerza normal menos el mg potencia sí. Esto es igual a 0. Y luego hago suma de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están ahí en X? Está el mgc, la fricción, nada más, ¿verdad? Aquí sería mg, c, menos f, es igual a m por a. Pero esta a es la a del centro de masa. Y tenemos que hacer suma de torques. Z. Que aquí queremos aplicar esta ecuación que yo puse con el torque neto del centro de masa. Quiero aplicar esta torque neto del centro de masa es igual a el centro de masa por acá. Entonces este torque del centro de masa se convierte en la sumatoria de torques en Z igual a I del centro de masa por acá. ¿Y quién hace torque ahí? ¿Cuál es la única? ¿El mg hace torque? No, porque el MG está actuando directamente hacia la dirección del radio. Correcto. Entonces, la única fuerza que hace torque es la fricción, ¿verdad? Que sería F por R. Ese es el torque. Fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca, si lo veo aquí, ¿verdad? Si dibujo esto, este es el centro de masa, este es el radio, y la fuerza está actuando así, ¿verdad? Entonces, esta es la línea de acción de F. Entonces, el R es el brazo de palanca porque está a 90 grados, cae 90 grados, está perpendicular a la línea de acción. Y vean que aquí, ¿cómo es ese torque? ¿Positivo o negativo? Vean que esa fuerza actúa en este punto y hace que el cilindro ruede en sentido horario. Entonces, con el convenio de signos, esto es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no hay que tener cuidado, porque de este lado yo voy a poner la I del centro de masa. La I del centro de masa, que es un medio, mr cuadrado, y el alfa, voy a usar la condición de rodadura. A del centro de masa es alfa por R. Entonces, este alfa que va a ser menos A del centro de masa. ¿Cómo yo sé que esto es menos? Con la regla de la mano derecha. Sigo el sentido de la rotación. Vean que el aro va rotando hacia abajo. Entonces vean que yo con los 4 dedos sigo la rotación. ¿Y qué me dice este dedo? Que está aquí. Que el alfa está entrando. ¿De acuerdo? Y cuando entra, estamos en el eje Z que negativo. Y ahora sí, me puedo quitar de encima los menos. De igual forma, si usted no los puso, o sea, si usted en el examen tiene claro este razonamiento y no los pone, nadie se los va a cobrar, porque igual se cancela. El problema es que en estos problemas, valga la redundancia, algunas veces se les olvidó, ponen el signo aquí, ¿verdad? Porque están muy interesados en el signo del torque, pero se les olvidó el signo del alfa. Y recuerden que el torque y el alfa son vectores paralelos, ¿verdad? Entonces tiene que tener el mismo signo. ¿De acuerdo? Entonces, si no los puso, no hay nada, no hay problema. O sea, nadie le va a decir, ¿y por qué no los puso? Porque igual se cancela. Lo que pasa es que algunas veces aquí hay más torques.
Entonces hay que tener cuidado porque puede ser que uno sea negativo y el otro sea positivo. Ok, entonces el signo de esta suma tiene que ser el mismo signo del alfa, como lo hacíamos en fuerza centrípeta, ¿verdad? Recuerden que si la sumatoria, si la fuerza neta en la dirección radial era negativa, la aceleración centrípeta había que ponerle el negativo para cancelarlos. Entonces aquí es algo parecido. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que aquí se cancela este R con este R y se cancela este R. Me queda que la F es medio de M de la aceleración del centro de masa. Entonces tengo, digamos que tres ecuaciones. Y de ahí puedo encontrar la aceleración del centro de masa. ¿Por qué? Porque esto lo meto aquí, la 3 la meto aquí, en esta F que está aquí. Y despejo de ahí la aceleración del centro de masa. Pues al hacer eso, sustituyendo esto aquí, me queda que la aceleración del centro de la masa es igual a que una 2/3 de G por el seno de θ. Y como esto se está trasladando, yo puedo usar esta fórmula. La V del centro de masa al cuadrado es igual a la V inicial del centro de masa al cuadrado más 2 veces la aceleración del centro de masa por X menos XZ, que es una fórmula de cinemática, ¿verdad? Pero ahora se la estamos aplicando al centro de masa. O sea, me estoy olvidando por un momento que es un cilindro. Solamente estoy viendo el punto, ¿verdad? Como que le pusieran pintura fosforescente al centro de masa y en un cuarto oscuro tiren el cilindro, ¿verdad? Entonces usted no ve la rotación, lo que ve es el punto que viene bajando. ¿Está bien? Entonces esto es 0 y el X menos XZ es la L, la longitud del plano. Entonces me queda que el V del centro de masa es la raíz cuadrada de ¿quién? De 2 por la aceleración del centro de masa. Y 2 por 2 es 4 tercios de G seno, y esto G seno es el. Me faltó la L. Y GL seno es H. G con H. Y ahí está la misma fórmula que habíamos encontrado hace rato con conservación de energía. Entonces, aquí depende de lo que le pidan, ¿verdad? Si le piden la aceleración del centro de masa, la conservación de la energía, el método de energía no le va a dar eso. Y si le piden la velocidad, pues puede calcularla por aquí o puede usar conservación de la energía. Bien. Ok, entonces estos problemas se pueden hacer por las dos caminos, ¿verdad? Por energías, ¿verdad? O también utilizando el análogo rotacional de la segunda ley. Cualquiera de los dos caminos. Ahora, hay algunos problemas que sí definitivamente es mejor por alguna de esas dos. O sea, sale más fácil por energías o sale más fácil usando el análogo rotacional. Ya eso es, digamos, práctica, ¿verdad? Sí. Pero la idea, lo bueno sería, digamos, lo ideal, si se puede, es tratar de hacer el problema por los dos métodos, ¿verdad? Que ahí es donde uno, pues, como dicen, agarra mañas, ¿verdad? Resolviendo sus problemas. Bueno, una pregunta.
Vamos a seguir entonces. También aquí se pueden meter las colisiones también, ¿verdad? Imagínense ahora entonces, por ejemplo, dos bolitas, ¿verdad? Dos esferas que vayan rotando. Y entonces una va en un ángulo y la otra va en línea recta. Y entonces van rotando al momento que pegan. Entonces es una colisión, ¿verdad? Es una colisión en dos dimensiones, pero ahora hay que tomar en cuenta el hecho de que tenían velocidades angulares antes de la colisión, ¿verdad? El libro de esos problemas no tiene, pero sí los hay, ¿verdad? Es decir, ahora se pueden comenzar a hacer problemas más, ¿cómo se dice? Usando otros temas, ¿verdad? O sea, usando otros principios como la conservación del momento. Bueno, entonces, ya hicimos el caso de la polea, ¿verdad? Que la polea es como, digamos, el caso 1, rotación pura. Y ahora hicimos uno de rodadura. Entonces nos falta el caso 3, que yo le llamé caso 3 por clasificarlo, que es el caso en donde hay, ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo lo llama el libro? Rodamiento con deslizamiento, ¿verdad? Que es el caso de estos, los que juegan polos, ¿verdad? Que no sé, vean un video para que vean. Yo antes pensaba que era, ¿cómo se dice? Cosa de ellos, ¿verdad? Es que no sé si los han visto, ¿verdad? Cuando ellos van a tirar la bola, hacen una, como que pareciera que van a bailar, ¿verdad? Y eso no es que están jugando así, sino que ese movimiento precisamente es el que hace que en los tramos de la pista la bola ruede en algunos instantes y también se deslice en otros, ¿verdad? Entonces ellos lo practican eso mucho, ¿verdad? Igual los que juegan billar, ¿verdad? No sé si han visto los profesionales en eso, ¿verdad? Hay veces cogen el palo ese, ¿verdad? Como es que le dan, y en lugar de darle horizontal, levantan a un ángulo, ¿verdad? Ya tienen un toque para darle, para precisamente hacer que la bola en algunos tramos deslice sobre la felpa de la mesa. ¿Okay? Y esos efectos son los que logran, qué sé yo, que la bola salte, ¿verdad? Y pegue la otra bola. Entonces, eso lleva años de práctica. Son gente que está no sé cuántas horas al día haciendo eso, hasta que logran esos efectos. Bueno, vamos a hacer un caso de rodamiento con deslizamiento. Bueno, de una vez estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre. Voy a leerlo. Dice que, voy a apuntar los datos primero. El radio de la bola es 12 centímetros. La masa es de 3.2 kilogramos. La omega 0 es 15 revoluciones sobre segundo. El coeficiente de fricción cinético es 0.21. Bueno, vamos a leerlo. Dice, a un cilindro sólido uniforme
de radio R igual 12 centímetros y de masa M igual 3.2 kilogramos, se le da una velocidad angular omega sub 0 en sentido de las manecillas del reloj de 15 revoluciones por segundo. Y luego se le hace descender a una superficie horizontal plana. ¿Ok? El coeficiente de fricción cinético entre la superficie y el cilindro es de MK igual 0.21. Inicialmente, dice, el cilindro se desliza al moverse a lo largo de la superficie. Pero después de un tiempo t, inicia un rodamiento puro, sin deslizamiento. ¿Ok? Entonces la parte A le dice cuál es la velocidad del centro de masa en el tiempo t. Hay la velocidad del centro de masa. Y la otra cosa es cuál es el valor de t. Entonces aquí hay que imaginarse la situación, ¿verdad? Primero, antes de intentar resolver el problema, hay que leer el enunciado varias veces y pensar en estos casos que hemos comentado. Cuando solo hay rotación, cuando hay rodadura y cuando hay rodamiento con deslizamiento. ¿Ok? Que es este caso. Entonces, la redacción se lo dice. Dice que se le da una velocidad angular inicial, o sea que comienza rotando. Pero entonces dice, inicialmente el cilindro se desliza al moverse a lo largo de una superficie, pero después de un tiempo t inicia un rodamiento puro, ¿okay? Sin deslizamiento. Cuando habla de rodamiento puro se refiere a rodadura. ¿Okay? Entonces ellos quieren que uno calcule la velocidad del centro de masa cuando se está deslizando, o sea, cuando uno está rotando. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay que hacer un diagrama, en estos hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Todas las fuerzas mientras el cilindro se desliza, ¿verdad? Voy a poner el centro de masa, son constantes, ¿verdad? O sea, esta es constante, el peso no cambia, la normal, es decir, no hay ningún problema aquí de que las fuerzas sean variables o algo así, ¿verdad? Y entonces, pues lo que vemos aquí es que la aceleración del centro de masa es una constante. Ahí. Ok, entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál ecuación podríamos aplicar aquí para resolver el problema? Podemos hacer una sumatoria de fuerzas para encontrar como cuál es la fuerza normal, para después encontrar la fuerza de fricción para poder después encontrar el torque. Ajá, sí, claro, correcto. Una sumatoria de fuerzas, sí. Efectivamente. Hacemos suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Esto aquí es masa por la velocidad del centro de masa final menos la velocidad del centro de masa inicial entre t menos x. Porque es traslación, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y la única fuerza que está actuando en el eje X, ¿quién es? La fricción. Entonces Fk tiene que ser m por la velocidad del centro de masa. Voy a quitarle el final entre t. Porque es la única fuerza, ¿verdad? Ahora vean la dirección, ¿verdad? Vean la dirección de la fuerza. Está hacia la derecha. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahí nos están diciendo que eso es lo que se necesita para que se deslice. Y esto es un K. La fuerza normal. Y la fuerza normal equilibra el peso. Eso es igual a m por la velocidad del centro de masa entre t. Cancelo las masas. Y me queda ya una ecuación ahí, ¿verdad? Y ahora aplico la sumatoria de torques igual ahí del centro de masa por alfa.
Recuerden que esos son los torques netos del centro de masa, ¿verdad? ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Verdad que el torque también se puede encontrar usando encontrando la fuerza de fricción y multiplicándolo por la radio? O haciendo el producto cruz con la radio, si no me equivoco. Sí, eso es lo que voy a hacer. Es decir, aquí el único que produce torque es la fricción. Y el brazo de palanca es el radio. Y aquí sería un medio de mr cuadrado, y el alfa es omega final menos omega inicial entre t menos t0. Y entonces esto aquí es como K, mg por R. Sería un medio de mr cuadrado. Y la omega inicial, la omega final, es en este caso menos la velocidad del centro de masa. Vean que la aceleración es de R menos omega 0. Hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Cambié la omega por la condición, ¿verdad? V es omega por R, entonces la estoy poniendo ahí. ¿Verdad? Y vean que me tiene que dar positivo, porque el torque neto de este lado es positivo, entonces de este lado yo tengo que asegurarme de poner los signos correctamente. Y entonces tengo esta ecuación y tengo esta, ¿verdad? Entonces las combino. Aquí puedo cancelar las masas. Y voy a seguir aquí arriba. Me queda así, más sencilla. Esta me queda así, un K por R es igual a un K por G. Es igual, y de este lado me quedó R medios. Y aquí me queda omega 0 menos el centro de masa entre R entre T. Entonces tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Tengo esta y tengo esta, de la suma de fuerzas en X, ¿verdad? Y entonces lo que hago es que elimino el tiempo, ¿verdad? Entre esta y esta elimino el tiempo. Vean que aquí hay dos incógnitas, ¿verdad? La otra ecuación sería, pongamos la más sencilla, sería un K por G igual a V del centro de masa entre T. De estas dos ecuaciones, de 1 y 2, despejo el tiempo. Puedo hacer que paso el T para acá, de la 2, ¿verdad? Y el KG lo pongo aquí y esto lo meto aquí. Para que sea más sencillo, ¿verdad? Los problemas de este tipo, los que son de rodamiento o deslizamiento, son un poquillo más, vamos a decir, un poquito más jalados del pelo, más difícil, ¿verdad? Porque uno al principio no sabe por dónde entrarle el problema, ¿verdad? Es decir, no sabe si usar energía o qué, ¿verdad? Entonces, estos son un poquito más complicados, ¿verdad? Entonces, eliminando T, me queda que V del centro de masa me da un tercio de omega 0R. Y esto es entonces, sustituyendo los valores, ¿verdad? Sería un tercio. La omega 0 son 15 revoluciones por segundo. Una revolución son 3 radianes. Y el radio es 12 entre 100, ¿verdad? Para que sean metros. Y entonces aquí se cancela todo eso, ¿verdad? Revoluciones. Y me queda solamente metros por segundo. La velocidad del centro de masa es 3.8 metros por segundo.
Y con esto vengo y lo sustituyo aquí. T. Este, queda T, ¿verdad? Omega por C, da 0N. Eso me da 1.8. Ese es el tiempo que se desliza, ¿verdad? O sea, el tramo, digamos, donde deja de hacer rodadura, sino que se traslada únicamente y está en contacto con la superficie. Entonces vean que el hecho de que se deslice depende del punto de vista. Es decir, puede ser una partícula, pero aquí, en este caso, pues estamos tomando en cuenta las dimensiones del cuerpo. Ese es digamos, la diferencia con respecto al mismo problema si lo hacemos con lo que aprendimos en leyes de Newton y energía, ¿verdad? Pues la pregunta aquí, claro, la pregunta del millón es, ¿qué pasa si es una partícula, verdad? ¿Cómo es el tiempo de esa partícula que no tiene dimensiones con respecto al tiempo de un cuerpo rígido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al deslizarse va a durar menos, va a tardar más ese tramo, ¿verdad? Habría que hacerlo para comparar. Bueno, una pregunta. Entonces, ahí tenemos al menos un problema digamos, de cada caso, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro. Vean que todos los problemas que hicimos en los capítulos de, ¿cómo se llama? De segunda ley, donde habían poleas, se pueden volver a hacer aquí con rotación, ¿verdad? Solamente que ahora se incluye la inercia de la polea, que siempre se va a ver como si fuera, como si se tratara de un disco, ¿verdad?
En este caso, bueno, dice en esa figura hay un disco de radio R igual 30 centímetros. Dice que rueda sin deslizar a lo largo de un plano horizontal, sabiendo que la aceleración del centro de masa del disco es ACM y la aceleración del bloque es el doble. La aceleración angular de rotación alrededor del centro de masa es alfa, y suponiendo que la polea tiene masa despreciable, o sea que no toma en cuenta la masa de la polea, entonces le dice que determine la aceleración del centro de masa del disco y la del bloque, la tensión en la cuerda y por último la fuerza de rozamiento entre el disco y la superficie horizontal. Vamos a volverlo a leer. Dice, es un disco que tiene un radio de 30 centímetros. Dice rueda sin deslizar a lo largo de un plano horizontal, sabiendo que la aceleración del centro de masa es ACM. La aceleración ACM. La aceleración del bloque es 2 ACM. La aceleración angular de rotación alrededor del centro de masa es alfa. Y suponiendo que la polea tiene masa despreciable, determine la aceleración del centro de masa de ambos. La B le dice que calcule la tensión en la cuerda. Y la C, que calcule la fuerza de rozamiento entre el disco y la superficie. Esa no es cinética, ¿verdad? Es una fuerza debido a rodadura, ¿verdad? Se llama el tip. O sea, una fuerza de rodadura, que es la que actúa aquí, ¿verdad? En este punto, ¿verdad? En el eje instantáneo de rotación. ¿Sí? Y está dirigida para acá, ¿verdad? Hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas están ahí? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas actúan sobre el espíritu? Tiene peso, mg, normal, fuerza de rozamiento, la rodadura que diga, y la tensión. Y en el bloque que tenemos, el bloque que tenemos es la partícula, tenemos tensión, entonces este baja con 2 ACM y este se desplaza hacia la derecha con ACM. Entonces, bueno, yo ese por energías no lo tengo hecho. Sinceramente, no sé si se puede hacer por energías. Pero si alguien lo hace, me cuenta, me pasa el chiste, a ver, digo, perdón,
chisme de cómo le salió. Yo lo hice por fuerzas, entonces yo lo que hago es que le hago una sumatoria de fuerzas al disco. Una sumatoria de fuerzas al disco. Más o menos así. Entonces las fuerzas que tengo, ¿cuáles son? Esto es N, así. Y luego le hice una suma de torques. Una suma de torques en Z. ¿No? ¿Qué torques están ahí presentes? ¿Quiénes hacen torque? La tensión. ¿Quién más? La fuerza de rodadura, ¿no? Este punto. Y esos torques ambos tienen que ser positivos. Entonces, esto es TR más F. Tal vez que sí. Por R más FR. Igual a disco, que es mr cuadrado sobre 2, por el alfa, que es la aceleración del centro de la masa. Y ahí tengo ya dos ecuaciones, ¿verdad? Tengo el sistema, ¿verdad? Tengo T menos F igual a M por ACM. Y tengo también esta de aquí, ¿verdad? Que sería cancelar esta R con una de aquí. Me queda entonces T más FR es igual a M por ACM entre 2. Ahí. Y de aquí de una vez es sumar esas ecuaciones, ¿no? Se olvida que la suma, cancelo la F, ¿verdad? La fuerza de fricción por rodadura. Y entonces de ahí saco la tensión. La tensión a mí me dio 3M ACM entre 4. Y con eso me devuelvo aquí alguna de las dos ecuaciones y saco la fuerza de rodadura. Sí, la fuerza de fricción por rodadura. NACN entre 4. También puedo despejar el ACM. O sea, y ahora hago suma de fuerzas en Y, ¿verdad? También para el bloque. Porque vea que esto se lo estoy aplicando al cilindro. Y ahora tengo que aplicarle al bloque suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y sería ¿qué fuerzas están en Y? Sería T menos mg, de minúscula, ¿verdad? Es igual a M, ¿verdad? Multiplicado por menos 2 ACM. Siendo que se remueve dos veces la situación. Y negativo porque va descendiendo. Y ya tengo la tensión, ¿verdad? Puedo de ahí sacar la aceleración. Entonces vean que tengo un sistema realmente de 3 ecuaciones. Estas dos del cilindro, ¿verdad? Y esta del bloque. ¿De acuerdo? Entonces a mí me da que la aceleración a mí me da 3.26 metros sobre segundo cuadrado. La fuerza de rozamiento por rodadura dio menos 3.26 unidades Newton. Okay. Y la tensión me da 9.78 Newton.
¿sí? Habría que hacerlo por métodos de energías, a ver qué se le puede, qué podríamos hacer ahí, ¿verdad? ¿Qué información se le puede sacar? Yo no me he sentado a hacerlo todavía. Bueno, una pregunta, jóvenes. Profe, Sí, la masa del cilindro son 8, ¿verdad? son 8, sí, y la del bloque son 1.5. Y la fricción es para el cilindro. Y la fricción es para el cilindro, sí. Entonces la fricción no debería dar el doble de la aceleración. ¿No? No están relacionadas. Es O, decir, o sea, digo, al sustituir sería 8 entre 4, 2. Entonces sería 2 por 3,26. ok, bueno, los numeritos sí, no sé si los hice bien, ¿verdad? Estos cálculos de aquí, no sé si están bien, puede ser que haya metido un dedazo ahí cuando puse en la calculadora. Así que revisen eso. Yo sé que el álgebra de estas ecuaciones están bien, pero los números, no sé si los estoy metiendo bien. Una aceleración me da 3.26 y la otra me da la mitad, ¿verdad? 1.63. Pero revisen esos números en las ecuaciones, a ver si. Ah, ok, entonces la aceleración que puso ahí es la del bloque. Eh, sí, digamos, es que la ecuación ya tiene, sí, esta, digamos, la que usamos, esta, la 3.26, es la del bloque. El bloque se mueve con 3.26 y la del cilindro es la mitad, 1.63. Ah, ok, sí. Ahora sí. Está bien. Bueno, entonces, bueno, entonces ya ese sería el material para el tercer parcial, ¿verdad? Que sería el capítulo de conservación de la energía, el capítulo de conservación del momento lineal y el capítulo de rotación. Entonces, ese examen estaría para de este sábado en 8. ¿De acuerdo? Y la próxima semana yo empezaría a ver el material del último parcial, que es gravitación, equilibrio estático y me falta algo más. Ah, y un capítulo importantísimo, ¿verdad? El de momento angular. O sea, la otra semana vamos con momento angular y pasamos luego a gravitación y de último equilibrio estático. Entonces, el tercer parcial estaría para, ya les digo la fecha, hoy es 11, ¿verdad? Este sábado que viene es 13, sería el 20, ¿verdad? El tercer parcial está para el 20. ¿No? Vamos bien porque se supone que tenemos que tener el curso finiquitado antes del 5 de marzo, ¿verdad? Entonces, vamos no sé si con el tiempo correcto, ¿verdad? Entonces, Profe, si el curso termina desde el 5 de marzo, ¿cuándo sería el cuarto examen? que no les sabría decir, porque hasta que, es decir, puede ser que se adelante un poquito, ¿verdad? O Ok. puede ser que lo posterguemos un poquito, pero entonces hasta que no tenga yo cubierto el último tema, que tengo que dar el tiempo, digamos, que establece el reglamento para, pero sí tiene que andar por ahí, anda alrededor de esa fecha, por ahí del 5. Yo creo que no habría problema si se pasan un poquito, pero es que también como está, tiene que guardar uno el tiempo para el examen de ampliación. Eh, entonces, por eso es que vamos así con las semanas contaditas, ¿verdad? Pero la otra semana, lo que le puedo decir es que la otra semana yo voy a ver el momento angular, que eso me llevará quizás el lunes y el martes, ¿verdad? Es un capítulo que es extenso, ¿verdad? Y de hoy en 8 estaría quizás comenzando ya gravitación, ¿verdad? Entonces, pues sí, más o menos 2 semanas, ¿no?
Bueno, entonces ahora tenemos hora de consulta para los que puedan conectarse y tengan alguna duda. Entonces nos veríamos el próximo lunes, Dios mediante, ¿verdad? Para continuar con este material. Y no sé si hay alguna otra duda, alguna consulta. El segundo parcial estamos ya, este fin de semana vamos a trabajar en la solución y en la corrección, a ver si podríamos tener listo para la otra semana, mitad de semana, una cosa así, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, quedamos aquí. Entonces, hasta luego.